Y desde Madrid y Buenos Aires, o Carabanchel y Buenos Aires, Javier Sampedro, Pera Estupiñán, ¿cómo estáis, compañeros? Hola, queridos amigos. Hola, saludos. ¿Todo bien? Pera Estupiñán es químico, es bioquímico, es conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. ¿Tú, Javier, has salido a pasear ayer, hoy? Porque no he salido, no salí ayer, soy como esos niños que no hay manera de sacarlos de casa ahora. Además, tenía unos salmonetes congelados y ni siquiera necesitaba ir a la compra. Sabes que yo creo que es la primera vez que alguien pronuncia en este programa la palabra salmonetes. Hay un antes y un después. En tu caso, pero en Buenos Aires seguís 100% confinados. Sí, en teoría sí, pero la gente está empezando a saltárselo, porque como os voy contando estos días, la sensación de riesgo es mucho menor. Y justo ayer yo salí a comprar y aproveché para dar un poquito un paseo y había bastante gente en la calle con niños y sí, en teoría estamos confinados, pero no acaba de encajar eso. Ya. Antes he tenido que despedir casi de manera precipitada la conversación que teníamos con el científico que había estado en la Antártida, en parte no solamente porque tenemos a otro invitado esperando, a quien hemos hecho además trasnochar, sino porque también hay una información que queríamos transmitir. Es una información de nuevo dramática, porque es un número de fallecidos que ojalá no tuviéramos que relatarlos, pero son unos números inusualmente bajos, así que por eso queríamos darlos. Inma Carretero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, pues el presidente del Gobierno ha informado, como todos los domingos, a los presidentes autonómicos de la cifra de fallecidos en las últimas 24 horas y son 164 los fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. Ese es el dato que ha dado Pedro Sánchez y menos de 1.000 contagios diagnosticados por PCR. Son cifras que hay que leer siempre con el efecto fin de semana porque no se vuelcan todos los datos, pero es el menor número de fallecidos por coronavirus en todas estas semanas, por primera vez por debajo de 200 personas. Es lo primero que ha hecho Pedro Sánchez al llegar al empezar esta conferencia telemática, la octava ya con los presidentes autonómicos, en la que está desglosando los contenidos que ayer ofreció en rueda de prensa sobre esos 16.000 millones de euros para la reconstrucción de las comunidades autónomas que va a conceder el Gobierno, y también la aprobación el martes en el Consejo de Ministros del tercer tramo de la línea ICO de créditos para empresas. Ese es el contenido de la reunión que está en marcha, Javier. Gracias, Inma. Hasta luego. Hasta luego. 164 fallecidos, también la tasa de contagios más baja desde que empezó el confinamiento en el que estamos. Es una noticia esperanzadora, desde luego, mucho más. Yo creo, Javier, además has escrito tú sobre esto, que la aprobación del uso de este fármaco en Estados Unidos por parte de la FDA, ¿no? el Remdesivir, para tratar a los enfermos por COVID más graves. Y es una aprobación por la vía rápida, lo cual en el sector farmacéutico es peligroso. Sí, bueno, ha habido toda una guerra de cifras con esto. Un estudio chino dice que no funciona. Luego Gilead, la empresa que desarrolla el fármaco, ha publicado una nota de prensa informando de unos resultados de un ensayo clínico que no han sido revisados por pares, ni que están en ningún archivo de preprints, ni han seguido ninguno de los procedimientos. En cualquier caso, la foto fija que tenemos ahora nos la dio ayer Anthony Fauci, el jefe, el superepidemiólogo de Estados Unidos, ¿no? En el despacho Oval, ¿no? A preguntarle a los periodistas, dice que, hombre, los datos son los siguientes, que con el fármaco en un caso ya grave, en lugar de estar 15 días en un respirador, puedes estar 11. Lo que, bueno, es una pequeña mejora de un 30%, que no es como para tirar cohetes, o sea, no, este fármaco no va a ser la revolución, pero sí que ocurre en todos los pacientes, ¿no? Es un 100% de penetrancia en los pacientes, ¿no? Todos ellos muestran esa reducción. Y bueno, hay entre los expertos, hay la esperanza de que si en lugar de utilizarlo en estos casos ya tan graves y avanzados, se utilizara antes,
pues podría resultar más útil, pero esto habrá que verlo. En cualquier caso, hay que tener cuidado con porque la pasta que pueda haber por medio, cuando tú tengas un antiviral de esto, es una pasta de tal nivel, además que la empresa está en bolsa. Sí, eso te iba a decir, se ha multiplicado por 2 últimamente, así que... Claro, que se dispara la bolsa en cuanto hace un anuncio de estos, y, en fin, hay que seguir hay que andar con cuidado. La pista del dinero, como se dice históricamente en Estados Unidos. Oye, seguramente estas semanas, además, ahora que salimos poco a poco del confinamiento, hemos reparado más que nunca en cómo está diseñado el lugar en el que vivimos. Por ejemplo, si nuestras casas tienen buena o mala ventilación, con cuántos vecinos tenemos que cruzarnos a salir del bloque, o cuántas veces hay que pasar la mano por puertas o por botones del ascensor. Si, como dicen los expertos, cada vez transcurrirán menos años entre una pandemia y la siguiente, habrá que diseñar edificios y ciudades que ayuden a frenar los virus. Nos escucha desde Cambridge, en Massachusetts, Elvis García. Elvis es ingeniero experto en epidemias, ha trabajado durante 10 años por el mundo entero junto a Médicos Sin Fronteras y ahora da clases en la Escuela de Arquitectura de Harvard sobre la relación entre el diseño de las ciudades y la prevención de epidemias. ¿Qué tal estás, Elvis? Buenos días, buenas noches. Muy buenas, Javier. Gracias a vosotros por invitarme. No, gracias a ti por trasnochar para poder charlar un ratito con nosotros. Oye, vamos a empezar por el lugar en el que más tiempo hemos pasado estas semanas, que son las casas. ¿Qué elementos del diseño en un edificio pueden fomentar o evitar la expansión de un virus? Bueno, a ver, el elemento principal es precisamente la ventilación, que es algo que lo que quizá no pensamos más en superficies, ¿no?, las que tocamos. Pero probablemente el elemento que más ayuda a la propagación del virus es la ventilación, y sobre todo porque quizá no tanto en España, ¿no?, pero en otros países donde los edificios se construyen casi como cajas cerradas, donde las ventanas apenas se abren y se utiliza mucho ventilación artificial, los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de ventilación no tienen los filtros adecuados para controlar por estas partículas, ¿no? Entonces, ahí es una manera de propagar el virus internamente sin ningún control, ¿no? Esa debería ser, yo creo, la primera medida, sería mejorar los sistemas de ventilación. Quizá incluso se puede mejorar la humedad, ¿no? Hay algunos virus como estos que funcionan mejor con baja humedad, así que si subimos la humedad, ponemos filtros adecuados. Este tipo de cosas pueden hacer un cambio enorme en un piso. ¿El material de los suelos, por ejemplo, si es un suelo enmoquetado, si es un suelo duro? Sí, claro, estas cosas también, obvio, ¿no? Cuando superficies que puedas fregar, que puedas limpiar, muchísimo mejor. Pero bueno, en España tampoco es muy típico, ¿no?, tener moqueta por todos lados, como sí ocurre en otros países, ¿no? Y en los hoteles o edificios públicos, todo esto se está teniendo en cuenta. Yo recuerdo que en la crisis del SARS en 2003 se habla de ese supercontagiador, que fue una persona con SARS que llegó a un hotel de Hong Kong, y de allí salieron como, no sé si eran 8 o 9 personas contagiadas de diferentes partes del mundo. Imagino que cambiar un edificio de casas, pues quizás ahora, pero los edificios públicos, los hoteles, imagino, no sé si esto va a revolucionar algún aspecto. Hombre, sinceramente, esto, ahora que nadie nos escucha, yo no creo que a medio plazo esto vaya a cambiar nada. Yo creo que tenemos una capacidad enorme de olvidarnos de las cosas. Nada más que esto se pase, cuando vean las inversiones que hay que hacer para cambiar todo esto, van a decir, bueno, espera, vamos a priorizar otras cosas, que ahora tenemos otras cosas en mente, ¿no? Tenemos una recesión. De ahí a pensar que ahora vamos a construir edificios para prepararnos para una próxima epidemia, ya me gustaría, ¿no? Porque es algo pero que ni cosas simples, igual pequeños cambios sí se pueden hacer, ¿no? A ver, puede ser, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando hubo un huracán aquí hace bastantes años en Miami, lo que ocurrió después es que se levantaron todos los techos, ¿no? Y todos los tejados, y lo que se hizo es cambiar la regulación para cambiar el tipo de apuntalamientos para que no volviera a pasar, ¿no? Bueno, puede ocurrir que empiezan a cambiar políticas o que se introduzcan, pero sí. Claro, ahí ya tenías, los tejados ya se habían levantado, había que ponerlos, ¿no? Ahora no se ha levantado ningún tejado, entonces a lo mejor los nuevos edificios, nuevos barrios, nuevas urbanizaciones podrían diseñarse con más sensatez. Sí, podrían, pero ya te digo, depende mucho del interés del gobierno, de los lobbies, de las compañías. No es nada fácil cambiar políticas, ¿no?, a la hora o regulaciones.
que se lo digan a los que luchan por el impacto climático, ¿no? Lo que cuesta meter nuevas políticas para la sostenibilidad de los edificios, para energías renovables, cuesta muchos años. Entonces, yo no lo sé, yo ahora creo que todo el mundo está encantado con el tema, o sea, habla mucho del tema y es el buen momento para... Pero a medio plazo no lo sé, no lo sé si lo veremos. Claro. Tú nos hablas, decía, desde Cambridge, que está al lado de Boston, es donde está la Universidad de Harvard, en la que tú estás. La cultura determina mucho la manera en la que configuramos las ciudades. Las americanas, y tú estás en una de ellas, están mucho más descentralizadas. No hay centros como lo conocemos aquí. A veces hay un downtown, pero que muchas veces no es un sitio donde hay mucha gente, ¿no? No hay bares, no hay terrazas, es un sitio donde se trabaja y que se vacía durante la tarde, ¿no? No sé, por tu experiencia, ¿cuál sería el ejemplo de una ciudad perfecta para luchar contra un virus? A ver, el problema es que la ciudad perfecta para luchar contra un virus no es la ciudad perfecta para vivir como nosotros entendemos en Europa, o la ciudad perfecta en términos de sostenibilidad. Porque si hablamos de ciudades como las americanas, que seguramente donde la gente vive en los barrios a las afueras, ¿no? Donde, como tú dices, no hay centros donde la gente viva, sino que solo trabajan. Ahí sí, el virus tiene más problemas para multiplicarse porque la gente no tiene contacto, ¿no? Cogen su coche desde la oficina a su casa y luego están en su casa con su jardín. La ciudad, esa no es la ciudad que queremos porque por temas de sostenibilidad no son ciudades que debamos promover, ¿no? Tuvieron su boom hace unas cuantas décadas. Claro, es que lo que no podemos es seguir construyendo de esta manera. Estos últimos años se aboga por ciudades quizá más inteligentes, pero donde esté la gente más concentrada por el hecho de que optimizamos los recursos. Eso es lo ideal. Lo que ocurre es que eso a la vez es el lugar perfecto para la multiplicación del virus, ¿no? ¿Espera? Sí, no, está lo contradictorio que es, ¿no? Que es bueno para una cosa y mala para otra. Pero a veces aquí hacemos una pequeña crítica a la ciencia diciendo que dais una visión general muy buena de hacia dónde tiene que ir el mundo, pero os cuesta afinar. Entonces, si tú tuvieras un alcalde delante de Barcelona, de Madrid, y te pidiera, dime una única recomendación para mejorar el urbanismo de mi ciudad para evitar que, no solo en caso de pandemia, al final virus hay muchos, incluso si disminuyeras la proporción de gente que se infecta de gripe, pues oye, pues ya sería algo positivo. O sea, ¿qué pequeños cambios, no sé, transporte público o hotspots o sitios donde dices, mira, en aeropuertos o en sitios concretos, aquí es donde es más importante incidir? Pues mira, un ejemplo, ya que me dices Barcelona, en Barcelona bueno, esto ya es muy wishful thinking, ¿no? Esto ya es pensando lo ideal, cómo sería, ¿no? Si tenemos, en Barcelona están implementando el concepto de las supermanzanas, ¿no? Que son núcleos, o sea, dentro de la ciudad de Barcelona, intentar hacer que manzanas ampliadas, ¿no? Que son unos cuantos edificios, bloques, que tienen carretera por el centro, a los que están cruzados por carreteras, pues estos se cerrarían de una manera que hace que se reduzca el tráfico y se mejora un poco la vida interna dentro de este grupo de edificios, ¿no? Lo que hace es que se crea una especie de núcleo donde sería un poco más sostenible, ¿no? Y mi idea es que debemos encontrar núcleos dentro de ciudades que fueran cada vez más sostenibles, que fueran más autónomos, donde la gente tuviera un poco más de vida, tú puedas salir a la calle y estés en tu zona donde haya pocos coches, donde quizá puedas hacer la compra en tu edificio, al lado de tu edificio. Quiero decir, que el reducir el movimiento dentro de ciudades mejora o imposibilita más la propagación del virus, ¿no? Hay que reducir el transporte público. Entonces, todo va un poco por esta idea que tenemos de ciudad del futuro con mucho carril bici, incluso hay proyectos que intentan desarrollar la ciudad de los 20 minutos, ¿no? Que se refiere a que tengas todas tus necesidades cubiertas a 20 minutos de tu casa. Entonces, si conseguimos que eso ocurra, ¿no? Donde tú puedas ir de compras y puedas trabajar, ir a la escuela o hacer deporte a 20 minutos de tu casa, lo que haces es reducir un poco el transporte, reduces la contaminación porque reduces las necesidades de moverte. Lo que estamos viendo es que ahora, como no hay opción, lo que hace es se cierra la ciudad, ¿no? Y cerrar la ciudad no es una buena idea. Quizá podrías cerrar barrios. O incluso, aunque esté toda la ciudad contaminada, podrías dejar independencia por barrios para que la gente se moviera dentro de esos barrios y tuviera una vida un poco más normal, ¿no? Yo creo que por ahí sería un avance. Hay otro...
Dime, Esto Javier. habría que explicárselo a las grandes superficies, ¿no? Porque la tendencia ahora mismo es la contraria. Es que todo el mundo se coge el coche para ir a comprar el pan ahí a 10 kilómetros donde hay una gran superficie. Sí, bueno, eso es hacia donde vamos y que está muy vinculado al hecho de que haya un virus, ¿no? El desarrollo humano es lo que ha hecho que este desarrollo, esa búsqueda desaforada por recursos es lo que hace que entremos en contacto con animales en zonas animales, a virus en los que no estábamos expuestos y destruimos zonas de bosque o de selva, entramos en contacto con animales, nos pican o los cazamos, los vendemos, llegan a ciudades. Todo este ciclo es parte del desarrollo humano, ¿no? Y ahí cada vez transportamos más, cada vez, no sé, es así. Lo que pasa es que, claro, esto que comentas, claro, el virus nace en uno de esos llamados mercados húmedos, ¿no? Y se ha dicho mucho últimamente que hay razones culturales y económicas para que no desaparezcan en los países en los que todavía existen, ¿no? Pero yo supongo que vosotros podríais diseñar un plan de remodelación de esos lugares para evitar que los virus salgan de allí. Sí, a ver, en realidad estos mercados carecen completamente de higiene, ¿no? De unas medidas mínimas de saneamiento. Entonces, quizá por ahí ya se podría hacer algo, ¿no? Reducir un poco, o sea, mejorar un poco la limpieza del entorno, hacer que especies vivas y muertas no se mezclen, pero yo creo que sobre todo esto pasa también por políticas públicas, quizás hacer unos mínimos análisis de sanidad, ¿no? De los productos que entran en esos mercados. Lo que pasa que esto es un poco no sé, viva la fiesta donde tú llegas con tu animal, lo vendes y claro, tampoco lo que no podemos es cortarlo por lo sano, ¿no? Quizás el modo de vida de mucha gente que a lo mejor caza un animal en la selva y te lo vende y es lo único que tiene, ¿no? Entonces tampoco no es tanto cortar por lo sano, sino intentar adaptarse, entender la sociedad, la cultura, la idiosincrasia del entorno y desarrollar, quizá construir unos entornos un poco más que permitan la limpieza, pero también se necesitan políticas públicas. Claro. Luis García, que es ingeniero, es experto en epidemias, profesor en la Escuela de Arquitectura en Harvard. Nos ha hablado desde allí, al lado de Boston. No sé si has madrugado o no te has acostado, porque son las 5 de la mañana, ¿no? Sí, no, he madrugado. Madrugo habitualmente, no tanto, digamos, pero bueno, no pasa nada. Un poquito más. Gracias, Elvis. Un abrazo fuerte. Elvis vive. Hasta luego. Que tú también, Javier. Tenías ganas de hacerlo, Javier. Vaya manera de acabar un espacio pretendidamente serio. Venga, hasta luego, Javier San Pedro, Pera Estupiñán. Hasta luego. On the pillow, catching up sun through the window. Is it about the story where we did grow older? Don't you worry when the tick of the clock gets up. Hands are tied together like rows and rows of houses, and one of them. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.